El desarrollo humano como enfoque se ocupa de lo que yo considero la idea básica de desarrollo, concretamente el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven, que es solo una parte de la vida misma. Amartya Sen, profesor de Economía, Universidad de Harvard, Premio Nobel de Economía 1998. El Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC tiene como objetivo la creación de nuevas métricas que contribuyan a dar una mejor fotografía de la situación del país. En este marco, hace aproximadamente 2 años se inició un proceso de reflexión de la situación social, en donde surge la necesidad de contar con un indicador de pobreza, que visibilice los diferentes aspectos de las condiciones de vida de la población. Reflexionar en el por qué es importante que el país tenga una nueva métrica de pobreza. La principal razón es que actualmente tenemos una ruptura, una disociación, una brecha entre el concepto, entre la manera como concebimos pobreza y la métrica que utilizamos para medirla. Conceptualmente, la pobreza se define como un estado de carencias dentro del espacio del bienestar. De esta manera, se necesitan medidas que describan este fenómeno, el fenómeno de la pobreza, en todas sus dimensiones y que sirvan principalmente para el diseño y la evaluación de políticas. Mi nombre es Fausto Jácome, soy jefe de unidad en la Dirección de Innovación en Métricas y Metodologías. Fui partícipe de la construcción del Índice de Pobreza Multidimensional aquí en Ecuador. En Ecuador, la pobreza multidimensional se entiende como la privación del ejercicio pleno de los derechos del buen vivir establecidos en la Constitución de 2008. Estos derechos se pueden dividir en 7 categorías que se traducen en 4 dimensiones, las cuales utilizamos para el cálculo del indicador. Estas dimensiones son educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y alimentación y hábitat y ambiente sano. Para la medición de la pobreza multidimensional utilizamos la metodología de Alkire y Foster, la cual nos permite responder las siguientes preguntas. ¿Cuántas personas son pobres a través de la tasa de pobreza multidimensional? ¿Qué tan pobres son los pobres a través de la intensidad de la pobreza? ¿Y en qué dimensiones son pobres? A través del indicador ajustado por intensidad. ¿Sí? Adicionalmente, lo que hacemos es calcular el indicador de tasa de pobreza extrema multidimensional como un símil de la pobreza extrema monetaria. Como primer paso para la construcción del IPM, se seleccionaron 4 dimensiones en función de los derechos establecidos en la Constitución de 2008. A continuación, lo que se hizo fue seleccionar 12 indicadores que reflejen estos derechos. Estos indicadores se evalúan para los distintos grupos de la población y además tienen la característica de que pueden ser modificados mediante política pública. Para el tercer paso se realizan 2 agregaciones. La primera agregación consiste en una agregación intrahogar, lo que quiere decir, si al menos una persona dentro del hogar cae en algún tipo de privación, todo el hogar estará privado. ¿Sí? Y la siguiente agregación es entre las dimensiones del hogar, lo que quiere decir que se hace una suma ponderada de los indicadores a nivel de hogar. Para categorizar un hogar como multidimensionalmente pobre, se evalúa a la suma de las privaciones ponderadas de cada hogar bajo una línea de pobreza multidimensional. Esta línea de pobreza multidimensional se construye mediante algunos criterios. El primer criterio es que no exista traslape entre los intervalos de confianza de los estadísticos de cada uno de los dominios y que la dispersión de los estadísticos sea menor al 15% cuando hablamos de su coeficiente de variación. Además, tiene que ser consistente con otras medidas de pobreza, como la pobreza monetaria o la pobreza subjetiva. Como se indicó previamente, el IPM se compone de 2 indicadores de igual ponderación dentro de cada una de las dimensiones. La dimensión de educación evalúa inasistencia a educación básica y bachillerato de 5 a 17 años, no acceso a educación superior por razones económicas de 18 a 29 años y logro educativo incompleto de 18 a 64 años. El derecho al trabajo y seguridad social se mide por los indicadores de
no contribución al sistema de pensiones para la población ocupada de 15 años o más, empleo infantil y adolescente de 5 a 17 años y desempleo o empleo inadecuado para personas de 18 años y más. Para la evaluación de salud, agua y alimentación se mide pobreza extrema por ingresos, hogares sin servicio de agua por red pública. Finalmente, para la dimensión de hábitat, vivienda y ambiente sano se evalúa hacinamiento, déficit habitacional, hogares sin servicio de saneamiento de excretas y hogares sin servicio de recolección de basura. En Ecuador, para 2009 se obtuvo una tasa de pobreza multidimensional del 51,5%, cifra que se redujo al 35% en 2015. Esto implica una disminución en 16,5 puntos porcentuales, lo que implica que 1.9 millones de personas salieron de la pobreza. En términos de pobreza extrema multidimensional, en 2009 esta cifra era del 28,6%, que pasó al 14,8% para 2015, lo que implica una salida de la pobreza extrema de 1.8 millones de personas. En los últimos 6 años, el índice de pobreza multidimensional se reduce en 10,2 puntos, pasando de 27,2 de 2009 a 17 puntos en 2015. Esto implica una reducción tanto del número de pobres como de la intensidad de pobreza que sufrían los pobres. De los componentes que más explican la pobreza multidimensional se tiene el logro educativo incompleto, el desempleo o empleo inadecuado y hogares sin servicio de agua por red pública. Estos indicadores a lo largo de los últimos 6 años han reducido su participación en algo más de un punto porcentual. La construcción de esta metodología de pobreza es un esfuerzo de un equipo de expertos nacionales y la experiencia de la iniciativa de la Universidad de Oxford para la pobreza y el desarrollo humano. Para nosotros en OFI ha sido en realidad un honor trabajar con Ecuador. Yo tengo mucho respeto porque ellos tienen datos de muy alta calidad, son muy innovadores. Creo que es un contexto en que hay en realidad una voluntad política muy fuerte para enfrentar la política multinacional. Tuvimos la fortuna de poder contar con el acompañamiento técnico de la iniciativa para la pobreza y el desarrollo humano en la Universidad de Oxford, liderada por Sabine Alquire, la creadora, ¿sí?, de la metodología de pobreza multidimensional a nivel mundial, a nivel global. Esto, obviamente, o este acompañamiento, significó el acompañamiento en todas las diferentes fases del proceso, ¿sí?, desde el apoyo a la búsqueda de un marco conceptual adecuado para nuestra definición de privaciones, ¿sí?, hasta justamente la selección de indicadores, estructuras de agregación y selecciones de línea de pobreza multidimensional. El acompañamiento fue completo y justamente eso le da robustez técnica al índice de pobreza multidimensional creado para el Ecuador. Entonces nosotros no estamos proponiendo una eliminación de estas medidas de pobreza monetaria, especialmente la pobreza por ingresos que medimos trimestralmente, o la pobreza de consumo que se mide cada vez que existe una encuesta de condiciones de vida. Lo que queremos justamente es ampliarla, es complementarla con un concepto integral, con un concepto que resume las diferentes dimensiones en las cuales se puede conceptualizar la pobreza y por lo tanto poner a disposición de los usuarios diferentes medidas para poder describir el fenómeno de una mejor manera o de una manera completa. La presentación de esta nueva métrica es solo una muestra del compromiso que tiene el INE con la sociedad, de entregar cifras de calidad para la construcción de un país mejor.